Nunca olvidaré el olor de la tierra mojada aquel día. Era espeso, denso, como si la selva entera respirara sobre mí. Había llovido toda la noche y el aire todavía estaba cargado de humedad. Mis botas pesaban 1 tonelada, mi mochila también, y cada paso que daba se hundía en un barro oscuro que parecía querer tragárselo todo. Habíamos salido al amanecer, un pequeño grupo de 3 personas, pero para el mediodía ya no veía a nadie a mi alrededor. Aún hoy no sé en qué momento exacto me desvié del sendero. Quizás fue cuando escuché aquel ruido extraño entre los árboles, o tal vez cuando intenté tomar un atajo siguiendo el cauce de un río seco. Lo cierto es que, cuando quise darme cuenta, estaba completamente solo. Al principio no sentí miedo. Si te soy sincero, sentí un poco de vergüenza. Pensé que bastaría con retroceder un poco, encontrar las huellas de mis compañeros, escuchar algún grito, un silbido. Pero la selva no tiene ecos. El sonido se queda atrapado entre las hojas, se traga las voces, se burla de tu sentido de la orientación. Caminé en círculos durante horas sin saberlo. El sol, que apenas se filtraba entre las copas de los árboles, me confundía todavía más. No sabía dónde estaba el norte, ni el sur, ni cuánto tiempo había pasado. Cuando cayó la tarde, sentí por primera vez la punzada de la desesperación. Saqué el teléfono. Nada. Sin señal. Mi comida se reducía a un par de barras energéticas y una botella de agua medio vacía. Era todo lo que me quedaba. Me senté sobre una piedra y me quedé mirando los insectos que se movían por el suelo. El ruido era constante. Grillos, zumbidos, ramas que crujían a lo lejos. La selva nunca calla. Intenté mantener la calma. Recordé lo que siempre dicen los expertos: si te pierdes, quédate en un solo sitio. Así es más fácil que te encuentren. Pero cuando la noche empezó a caer, entendí que quedarme quieto también era un peligro. El primer miedo verdadero llegó con la oscuridad y con el sonido. En la penumbra todo suena más cerca, más grande, más amenazante. Algo se movía entre los arbustos, muy cerca de mí. Respiré tan despacio como pude, casi sin mover el pecho. Recordé algo que había leído en un libro de supervivencia. Los animales sienten tu miedo. No sé si era cierto, pero en ese momento necesitaba creerlo. El aire se volvió más frío, o quizás era mi propio cuerpo el que perdía temperatura. Me envolví con una manta ligera que llevaba en la mochila. El suelo estaba húmedo, y el olor a hojas podridas se mezclaba con el de mi propio sudor. Intenté dormir, pero era imposible. Cada vez que cerraba los ojos, el bosque parecía respirar de una forma distinta, como si algo se estuviera acercando. A medianoche, escuché un rugido lejano, grave, profundo. No supe qué era y, la verdad, no quise saberlo. Me limité a permanecer inmóvil, con el corazón golpeando tan fuerte que sentía que el sonido podía delatarme. Pasé la noche entera despierto, mirando sombras que parecían moverse, ramas que se mecían sin viento y ojos que a veces creía ver brillando en la oscuridad. Cuando por fin amaneció tenía la ropa empapada y la garganta completamente seca. Tomé el último sorbo de agua y supe que tenía que encontrar más antes de que el sol estuviera en lo alto. Me puse en marcha, intentando seguir el rumor lejano de un río, o al menos eso pensé. Cada paso dolía. Las piernas se me llenaban de picaduras y arañazos. No había caminos, solo lianas, espinas y raíces que parecían diseñadas para hacerte tropezar. A veces escuchaba el agua muy cerca, pero cuando intentaba acercarme, el sonido desaparecía como si la selva se estuviera burlando de mí. A las pocas horas, el hambre comenzó a doler de verdad. Es un dolor distinto, lento, que va apagando tu energía poco a poco. Intenté distraerme mirando los árboles, intentando reconocer plantas, recordando lo poco que sabía de supervivencia. Sabía que no debía comer nada sin estar 100% seguro, pero la mente, cuando tiene hambre, empieza a imaginar sabores en todo, en las hojas, en los insectos, incluso en el barro. Al mediodía, el calor era insoportable. Me quité la camisa para exprimirla. El sudor caía en pequeños riachuelos,
Y entonces escuché otro sonido, más claro, más vivo. Agua corriendo. Corrí hacia allá, tropezando, cayendo, hasta que la vi. Era una corriente pequeña y cristalina que se abría paso entre piedras cubiertas de musgo. Me arrodillé y bebí sin pensar. El agua estaba fría, limpia, o al menos eso me pareció. En ese momento no me importaba nada más. Me quedé allí un rato, respirando, sintiendo por primera vez en muchas horas una mínima sensación de alivio, pero duró poco. En la selva, la calma nunca es real. Al levantar la vista, noté algo en el suelo a pocos metros de mí. Una huella fresca, grande, más grande que mi mano. El barro aún brillaba, húmedo. No sabía si era de un jaguar o de algún otro animal, pero la dirección en que apuntaba era la misma por la que yo había venido. Algo me estaba siguiendo. El miedo volvió, pero esta vez fue distinto. Fue más profundo, más físico. Miré a mi alrededor y cada sombra parecía moverse. Sabía que debía alejarme de allí, pero también sabía que cualquier dirección podía llevarme más lejos de donde necesitaba estar, más lejos de la salvación. Me moví despacio, en silencio, escuchando cada hoja que pisaba. Esa tarde, el hambre regresó con más fuerza. Habían pasado ya casi 24 horas sin comer. Intenté masticar algunas raíces que encontré, pero el sabor era tan amargo que me dieron náuseas. Vomité casi de inmediato, perdiendo la poca agua que había conseguido. Sentí que el cuerpo empezaba a debilitarse de verdad. La mente se nublaba. El sol ya bajaba de nuevo, y con él la poca energía que me quedaba. Encontré un hueco entre las raíces de dos árboles enormes y me refugié allí. No sabía si sería un lugar seguro, pero al menos me protegía un poco del viento y de los mosquitos. Cerré los ojos intentando no pensar, solo respirar. La selva olía a vida y a muerte al mismo tiempo. No dormí. La noche volvió con su coro de ruidos infernales y con ella la terrible certeza de que estaba completamente solo. El segundo día amaneció con un silencio extraño. Ya no cantaban los pájaros como antes, o quizás yo había dejado de escucharlos con claridad. El cuerpo me pesaba, cada músculo dolía como si hubiera corrido una maratón. Mis labios estaban resecos y el sabor del agua que había bebido la tarde anterior seguía en mi boca, una mezcla de tierra y metal. No sabía si era segura, pero era eso o nada. Me levanté despacio. El estómago rugía un sonido hueco, animal. Intenté caminar buscando recordar la dirección del río, pero la selva parecía distinta cada vez que la miraba, como si cambiara de forma mientras dormía. No había ni rastro de mis pasos del día anterior. La lluvia de la noche los había borrado todos. Sentí que el bosque me tragaba poco a poco, como si quisiera que yo desapareciera en su interior. Avancé durante horas, sin rumbo. El sudor me corría por la espalda, mezclándose con la suciedad y el polvo de las hojas secas. Escuchaba mis propios latidos, amplificados por una soledad que lo envolvía todo. A veces creía oír voces, gritos lejanos, murmullos entre los árboles. Pero cuando me detenía a escuchar, todo se apagaba. Solo quedaba el zumbido persistente de los insectos, un sonido interminable que te taladra la cabeza. El hambre comenzó a doler de una forma nueva. Ya no era solo un vacío, ahora era una presión constante, una debilidad que se extendía por cada rincón de mi cuerpo. Intenté recordar lo que había aprendido en un curso de supervivencia años atrás, que el cuerpo puede resistir semanas sin comida, siempre que tenga agua, pero las palabras no servían de nada. Sentía que el pensamiento se volvía lento, torpe, como si mi cerebro estuviera nadando en niebla. A media tarde, encontré un árbol cubierto de unos frutos pequeños y rojos. No tenía ni idea de qué eran. Recordaba haber visto a algunos animales comerlos, pero también sabía que muchos de esos frutos podían ser venenosos. Me quedé mirándolos un largo rato, debatiéndome. Mi mente decía que no, pero mi cuerpo gritaba que sí, que lo intentara. Arranqué uno y lo olí. Tenía un aroma dulce, casi atractivo. Lo acerqué a la boca, pero algo me detuvo. Un recuerdo borroso de una advertencia, una frase que había leído en algún lugar.
Si no sabes lo que es, no lo pruebes. Con frustración, tiré el fruto al suelo. Justo en ese instante, escuché un ruido a mis espaldas. Me giré rápido. Un mono me observaba desde lo alto de una rama, con los ojos brillantes, fijos en mí, y en sus manos llevaba los mismos frutos que yo acababa de descartar. Los comía sin dudar, uno tras otro. Lo miré durante un largo minuto, hasta que algo dentro de mí se quebró. Agarré otro fruto y lo mastiqué despacio. El sabor era fuerte, ácido, pero no sentí ardor ni mareo. Comí 3 más. Luego me senté a esperar, vigilando mi cuerpo, atento a cualquier reacción extraña. Pasaron 20 minutos. Nada. Solo el alivio de sentir por fin algo en el estómago. Esa noche llovió con una fuerza increíble. Me refugié como pude bajo un tronco hueco, temblando. El sonido del agua golpeando las hojas era ensordecedor. Cerré los ojos e intenté imaginar que estaba en casa, en mi cama, que todo esto era solo un mal sueño. Pero el frío no me dejaba escapar. Mis dientes castañeteaban sin control y los músculos se contraían por el cansancio acumulado. En algún momento de la madrugada me despertó un ruido seco, como una rama al romperse. Abrí los ojos y vi sombras moviéndose muy cerca. Algo olfateaba el aire a pocos metros de mí. Podía olerlo, un aroma a humedad y a carne. Me quedé completamente inmóvil. Sentía el corazón retumbar en mis oídos, tan fuerte que temía que lo escuchara. El sonido se acercó un poco más y luego, de repente, como si la selva entera contuviera el aliento, desapareció. Pasaron minutos que parecieron horas antes de que me atreviera a respirar con normalidad otra vez. El amanecer trajo un olor nuevo, humo. Era tenue, casi imperceptible, pero estaba ahí. Mi cerebro, entumecido por el miedo, reaccionó con una chispa de esperanza. Si había humo, había fuego. Y si había fuego, había alguien. Caminé en esa dirección con todas mis fuerzas, abriéndome paso entre ramas, tropezando, cayendo. Pero cuanto más avanzaba, más débil se volvía el olor. Finalmente desapareció. Quizás había sido una ilusión, una mezcla de humedad y delirio. Empecé a notar que mi mente ya no reaccionaba igual. Me sorprendí hablando solo, en voz baja, repitiendo mi nombre para no olvidar quién era. En algún momento, sin darme cuenta, comencé a hablarle a los árboles pidiéndoles ayuda como si de verdad pudieran escucharme. El hambre y la soledad son un veneno lento. Te roban la razón sin que te des cuenta de cuándo empezó. Al caer la tarde encontré un claro donde el suelo estaba cubierto de hojas secas. Allí decidí quedarme. Intenté encender fuego con las pocas cerillas que me quedaban, pero la humedad las había arruinado. Cada chispa moría antes de nacer. El humo se disipaba en el aire sin dejar calor. Me rendí, completamente exhausto. Esa noche, mientras el cielo se cubría de nubes negras, me di cuenta de que llevaba ya 3 días allí, solo, perdido, sin comida real, sobreviviendo apenas con frutas desconocidas y agua que quizás me estaba enfermando. Tenía fiebre. Sentía el cuerpo arder por dentro y al mismo tiempo congelarse por fuera. Cerré los ojos y por primera vez pensé que quizá no saldría de allí. No en 1, ni en 2, ni en 12 días. Tal vez nunca. Desperté empapado en sudor, con una sensación extraña, como si mi piel ardiera y se congelara al mismo tiempo. No podía distinguir si era de día o de noche. El cielo estaba cubierto por una neblina tan espesa que apenas dejaba pasar un poco de luz. Todo me dolía. Las piernas, los brazos, la espalda. Sentía que había envejecido años en tan solo unas horas. Cuando intenté moverme, mi cuerpo simplemente no respondió. La fiebre me había dejado completamente débil, tembloroso, y cada respiración se sentía como un esfuerzo monumental. El aire tenía un olor agrio, una mezcla nauseabunda de humedad, de podredumbre y de sangre seca. Las heridas, que al principio eran solo rasguños, ahora supuraban. Había intentado limpiarlas torpemente con hojas y piedras, pero lo único que conseguí fue empeorarlas. Me ardían, y cada vez que el sudor las tocaba, sentía como si me estuvieran quemando por dentro. No sentía hambre, solo un vacío hueco en el estómago.
como si mi cuerpo ya se hubiera rendido a la idea de que no encontraría más comida. Mi mente, sin embargo, se negaba a aceptarlo. Me gritaba que debía moverme, buscar algo, cualquier cosa. Si me quedaba quieto, la selva me tragaría. Y lo digo literalmente. En la selva, nada que está muerto permanece mucho tiempo. Todo lo que se detiene se convierte en alimento para otra cosa. Con un esfuerzo sobrehumano, me obligué a ponerme de pie. Mis piernas temblaban como si no fueran mías. Empecé a caminar sin rumbo fijo, guiado únicamente por el instinto, o quizá solo por el miedo. El suelo estaba cubierto de un colchón de hojas húmedas que crujían bajo mis pies descalzos. Había perdido una bota en el barro el día anterior, y mi pie desnudo ya estaba hinchado y cubierto de nuevas heridas. Cada paso era una tortura, pero la idea de detenerme dolía mucho más. A mi alrededor escuchaba ruidos constantes, ramas que se movían sin que hubiera viento, pájaros que callaban de repente, zumbidos que parecían acercarse y alejarse al ritmo de mi respiración. La selva tiene una forma muy cruel de recordarte que no estás solo, que estás rodeado de vida, una vida que te está observando. A media mañana, mi vista se clavó en un árbol enorme, cubierto de unas frutas que no había visto antes. Eran amarillas, pequeñas, con manchas marrones. No tenía ni idea de si eran venenosas, pero la simple visión de algo que parecía comida hizo que mi boca se llenara de saliva. Me acerqué, temblando, arranqué una y la apreté con los dedos. El jugo que salió era espeso y pegajoso, olía a dulce. Dudé por unos segundos que parecieron eternos, pero la desesperación fue más fuerte que la prudencia. La mordí. El sabor fue increíblemente intenso, amargo al principio y luego ácido. Me ardió la lengua con una fuerza que me hizo escupir de inmediato. Sentí el corazón acelerarse, latiendo con fuerza en mi pecho. Por un instante, pensé que había cometido un error fatal, que me había envenenado. Esperé. 1 minuto, 2, 10 minutos. No pasó nada. El ardor desapareció lentamente. Entonces, sin pensarlo 2 veces, comí otro pedazo. No sé si fue pura suerte, o si esa fruta realmente era comestible, pero esa pequeña dosis de energía me devolvió la claridad mental suficiente para seguir caminando. El día se volvió más caluroso. El aire era tan denso, tan pesado, que sentía que me costaba respirar. Los insectos no me daban tregua. Se metían en mis oídos, en los ojos, y se posaban sobre mis heridas abiertas. Intenté espantarlos agitando ramas, pero siempre volvían en cuanto me detenía, como si fueran una plaga personal. Tenía la sensación constante de que me observaban, y no solo los animales. Había algo más en esa selva, algo silencioso que me seguía a distancia. A veces, por el rabillo del ojo, veía sombras moverse entre los árboles. Al principio pensé que eran monos, pero sus movimientos eran lentos, casi cuidadosos. Una vez, juraría haber visto una silueta humana muy a lo lejos entre la niebla. Grité con todas mis fuerzas, pedí ayuda, pero solo mi propio eco me respondió. El sonido rebotó entre los troncos y volvió hacia mí como si fuera una burla cruel. La fiebre regresó esa tarde, con más fuerza que antes. Me desplomé en el suelo, jadeando, sin fuerzas para seguir. La cabeza me pesaba 1 tonelada y mis pensamientos empezaron a mezclarse con imágenes que no sabía si eran reales o alucinaciones. Veía a mis compañeros, escuchaba sus voces. Una de ellas me decía que siguiera el río, que era la única salida. Otra me susurraba que descansara, que todo acabaría pronto, que dejara de luchar. A veces, incluso escuchaba a mi madre llamándome, con el mismo tono que usaba cuando yo era un niño y jugaba en el jardín de casa. «No te duermas ahí que te vas a enfermar», decía su voz en mi cabeza. Y yo en mi delirio le respondía en voz baja, «Ya voy, mamá, ya voy». No sé cuánto tiempo estuve así, perdido entre la realidad y el delirio. El cuerpo me dolía menos, pero solo porque estaba demasiado débil para sentir el dolor. Cuando volví en mí, el cielo estaba cubierto de nubes negras, amenazantes. Un trueno lejano retumbó entre las montañas. De repente,
La lluvia comenzó a caer con una violencia implacable. Corrí como pude hacia el tronco hueco que había usado como refugio el día anterior, pero resbalé y caí de bruces en el barro. Sentí el agua helada mezclarse con mi sudor caliente. No tenía fuerzas para levantarme. Simplemente me quedé ahí, tirado. Cerré los ojos y dejé que la lluvia me cubriera por completo. No sé si dormí o si perdí el conocimiento otra vez. Soñé con una mesa enorme llena de comida, pan caliente recién horneado, frutas jugosas, una taza de café humeante. Podía olerlo todo con una claridad asombrosa. Cuando abrí los ojos, tenía la boca llena de barro. Me di cuenta de que había estado comiéndolo mientras dormía. Escupí tosiendo y de repente empecé a reír y a llorar al mismo tiempo, sin control. Me volví loco por unos segundos. Golpeé el suelo con las manos. Grité hasta quedarme completamente sin voz, liberando toda la frustración y el miedo que llevaba dentro. Cuando por fin me calmé, vi algo entre la vegetación. Un trozo de tela de color naranja brillante, colgando de una rama. Corrí hacia él, tambaleándome. Era parte de una mochila, o quizá de una prenda de ropa. Estaba rasgada, sucia, vieja. La sostuve entre mis manos y la olí. Tenía olor a plástico, a humano, a mí. Quizá era un trozo de mi propio equipo, arrastrado por el viento días atrás. O tal vez era de alguien más que nunca logró salir de aquí. Me senté con ese trozo de tela naranja sobre las rodillas y por primera vez en días lloré. Lloré sin contenerme, con sollozos que me sacudían el cuerpo, pero no lloraba por miedo, ni por el dolor. Lloré porque, en ese preciso instante, me di cuenta de algo terrible. Esa selva no quería matarme, quería probarme. Quería ver cuánto podía resistir antes de quebrarme por completo. Y en ese momento, con esa tela en mis manos, comprendí que lo peor de mi odisea aún no había pasado. Desperté sin saber si era de día o de noche. La luz que se filtraba entre las hojas era tan débil que parecía una penumbra eterna. El cuerpo me dolía más que nunca. Cada músculo, cada articulación me recordaba que seguía vivo, aunque no sabía si eso era una bendición o un castigo. El aire olía a humedad podrida, a hojas descompuestas, a tierra mojada, a selva viva. El zumbido constante de los insectos se había metido dentro de mis oídos como si buscaran refugio en mi cabeza. Mi ropa ya no era ropa, era una segunda piel de barro, sudor y sangre seca. Intenté ponerme en pie, pero las piernas no me respondían. Una fiebre intensa me hacía temblar a pesar de este calor pegajoso y asfixiante. Así que me arrastré, dejando un surco en la tierra hasta llegar a un arroyo. Bebí como un animal, con la cara hundida en el agua. Tenía un sabor metálico, sucio, pero en ese momento no me importó. Lo único que quería era no morir de sed. Cuando levanté la cabeza, vi mi reflejo en la superficie. Ese no era yo. Mi rostro era otro. Los ojos hundidos, la barba irregular, los labios llenos de grietas, la piel amarilla, enferma. Era un desconocido mirándome desde el agua. Por un momento pensé que había alguien más al otro lado. Parpadeé, y la imagen se distorsionó hasta convertirse en una mueca horrible. Me alejé asustado de mi propio reflejo. Tenía que seguir moviéndome. Cada paso era una batalla contra mi cuerpo y mi mente. Las heridas de mis piernas estaban infectadas. Un líquido espeso, con olor a carne podrida, supuraba de ellas. Las moscas se posaban sobre las heridas como si fueran flores. Intentaba espantarlas, pero siempre volvían. En un momento de desesperación, comencé a hablarles en voz baja. «Váyanse, todavía no, ahora no». La selva era un laberinto sin fin. Todo se veía igual. Los mismos árboles, el mismo verde asfixiante, el mismo ruido constante que te taladra el cerebro. A veces creía reconocer un lugar, pero era imposible. Estaba caminando en círculos y ni siquiera lo sabía. No había sol ni estrellas, ninguna referencia. Solo el sonido de mis propios pasos y a veces el rugido lejano de algo grande moviéndose entre la maleza. El calor se volvió insoportable.
Sentía el aire tan espeso que casi podía masticarlo. Mi respiración se volvió pesada y la visión empezó a fallar. Veía destellos, sombras que se movían rápido por el rabillo del ojo, rostros que se formaban entre las ramas. Y entonces escuché mi nombre, susurrado desde todas partes. Cerraba los ojos con fuerza, pero las voces seguían ahí. De repente tropecé con algo duro. Era una piedra grande, cubierta de musgo. Cuando me apoyé para levantarme, noté algo tallado en su superficie. Al principio no lo entendí, pero eran marcas, símbolos, letras deformes. Alguien las había hecho. No sabía si eran humanas o no, pero me quedé mirándolas como si escondieran una respuesta. Pasé los dedos por las líneas y sentí un frío repentino, como si la piedra respirara. Me alejé de inmediato. Caminé sin rumbo durante horas. El hambre ya no dolía. Ahora era solo una ausencia. Mi cuerpo había dejado de pedir comida, como si por fin hubiera aceptado que no la iba a encontrar. Solo quedaba la sed, el cansancio y el miedo. Un miedo que no venía de los animales ni del bosque, sino de algo más profundo. La sensación constante de estar siendo observado. Justo cuando la luz empezaba a desvanecerse, encontré algo que parecía una choza abandonada, hecha de ramas y hojas secas. No podía creerlo. Me acerqué con cuidado esperando que fuera otra alucinación, pero era real. Dentro había restos de un fuego apagado, una lata vieja y lo que parecía una botella vacía. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Alguien había estado aquí. Busqué más señales de vida, pero no había nada. Solo el silencio y unas huellas viejas en el suelo, casi borradas por la humedad. Toqué la pared y parte de la estructura se desmoronó entre mis dedos. Me senté dentro, completamente exhausto. Por primera vez en días, sentí una mínima sensación de seguridad, aunque sabía que era falsa. La noche cayó de golpe. Me acurruqué en una esquina de la choza, escuchando los sonidos de la selva, los gritos de los monos, el zumbido de los mosquitos, los crujidos lejanos. Todo parecía estar más cerca de lo normal. A medianoche me despertó un ruido suave. Eran pasos, pero no de un animal. Eran pasos humanos. Mi respiración se detuvo. Miré hacia la entrada de la choza y vi algo. Una sombra, alta, delgada, completamente inmóvil. Parecía un hombre, o lo que quedaba de uno. No se movía, pero podía sentir que me estaba mirando. ¿Quién eres?, susurré con la voz rota. No hubo respuesta. Parpadeé y desapareció. Salí corriendo de allí sin pensar. Tropecé, caí, me golpeé la cabeza contra una raíz. La oscuridad era total, y entonces escuché risas. Voces humanas, hombres y mujeres susurrando mi nombre, riéndose en voz baja, como si estuvieran escondidos justo detrás de los árboles, observándome. No te duermas, decían. Ya falta poco. No sabía si eran reales o si mi mente se estaba rompiendo en pedazos. Empecé a ver luces moviéndose entre las hojas, pequeñas, como luciérnagas, pero de un color extraño, azulado, casi eléctrico. Intenté seguirlas, pero se desvanecían cada vez que me acercaba. Empezó a llover. El agua me empapó hasta los huesos y la fiebre se disparó. Empecé a temblar sin control. En algún momento, simplemente me derrumbé en el suelo, sin fuerzas para moverme. Pensé que esa noche moriría, y por primera vez la idea no me asustó. Pero justo cuando mis ojos se cerraban, escuché un rugido. No era humano, era un sonido profundo, salvaje, que me heló la sangre. Venía del bosque, muy cerca. Abrí los ojos y vi movimiento entre los árboles. 2 puntos amarillos brillaban en la oscuridad. Me quedé completamente quieto, rezando para que no me viera. El rugido volvió, más fuerte. Sentí el suelo vibrar bajo mi cuerpo, y entonces salió de entre la vegetación. Un jaguar. Era enorme, majestuoso y aterrador. Su pelaje brillaba con la lluvia y sus ojos parecían brasas encendidas. Me vio. Por un instante que pareció eterno, nuestras miradas se cruzaron. No podía moverme, ni siquiera respirar. Dio un paso hacia mí. «Por favor», susurré, sin saber a quién le hablaba. El jaguar se detuvo. Olfateó el aire, dio una vuelta lenta a mi alrededor
Me quedé solo de nuevo, temblando, llorando, riendo, todo al mismo tiempo. Cuando amaneció, estaba cubierto de barro, sangre y fiebre. Mi cuerpo era una herida abierta, pero estaba vivo. Y en este infierno verde eso era lo único que importaba. Mientras el sol subía y la selva despertaba con sus 1000 voces, tuve la certeza de que lo peor todavía no había terminado. El amanecer no trajo alivio, solo más humedad, más cansancio, más silencio. Ya había dejado de contar los días. Podrían haber sido 10 o 20. El tiempo se había disuelto, ya no existía. Mi cuerpo estaba completamente destruido. Cada movimiento era un dolor agudo, cada respiración, una herida. Mi estómago ya no rugía pidiendo comida. Era un vacío seco, una cueva muerta. Sentía cómo mi propia carne se consumía, cómo mis huesos eran lo único que quedaba sosteniendo una mente rota. El río se había convertido en mi única guía. Lo seguía sin pensar, arrastrándome cuando las piernas se negaban a responder. A veces gateaba, otras caminaba tambaleándome como un fantasma. Había dejado de hablar, de pensar. Solo seguía el curso del agua, con la esperanza de que me llevara a algún lugar donde el mundo volviera a existir. Pero la selva parecía infinita. Cada curva del río solo revelaba más árboles, más raíces, más silencio. El zumbido de los insectos era constante, tan agudo que a veces creía que venía de dentro de mi propia cabeza. La fiebre había empeorado. Empecé a ver destellos en el aire, figuras formadas por vapor y luz. En una ocasión, juraría haber visto a una mujer en la orilla opuesta. Creí escuchar que me llamaba por mi nombre. No corrí hacia ella, simplemente la observé, sabiendo que no podía ser real. Al caer la tarde, el cielo se tornó de un gris enfermizo y comenzó a llover. Primero despacio, luego con una violencia brutal. El agua caía como cuchillas. Intenté refugiarme bajo un árbol, pero el suelo se convirtió en un lodazal. Resbalé, caí y rodé hasta el borde del río. Mi cabeza golpeó contra una piedra. El mundo giró violentamente y por un instante creí que todo terminaba allí. No sé cuánto tiempo estuve inconsciente. Cuando desperté, la lluvia había cesado y la noche era tan oscura que no podía ver mis propias manos. Todo olía a tierra mojada y a sangre. Me toqué la frente, una herida abierta, pegajosa. El agua del río la estaba limpiando lentamente. De pronto, sentí algo moverse en mi cuello. Era una sanguijuela, gorda y negra. La arranqué con una furia animal y la arrojé lejos. Mi respiración era un jadeo desesperado, y entonces la fiebre se llevó todo. De repente ya no estaba en la selva, estaba en mi casa. Escuchaba la radio, olía el café recién hecho y la voz de mi madre me llamaba desde la cocina. El sonido era tan real que rompí a llorar. Caminé hacia ella, extendí la mano y todo se desvaneció. La casa se derrumbó en una nube de humo verde y la selva volvió, con su aliento podrido, con sus ojos invisibles observándome. Caí de rodillas, gritando, ¡Basta! ¡Basta ya! Pero la selva no respondía, solo el eco de mi propia voz, devolviéndomela con burla. La locura me estaba envolviendo como una segunda piel. Empecé a reír, luego a llorar, luego a reír otra vez. Ya no sabía qué emoción era real. Me golpeé el pecho, los brazos, el rostro, solo para sentir algo. El dolor me recordaba que aún estaba vivo, aunque apenas pudiera creerlo. Pasé la noche en un estado de delirio, medio despierto. Escuchaba pasos, voces, cantos. Veía luces moviéndose entre los árboles. En una de esas luces reconocí un rostro, el mío, sonriéndome desde la distancia. Me hablaba sin mover los labios. Ya casi, decía. Solo un paso más. El amanecer llegó con una niebla espesa y blanca, tan densa que parecía que el mundo había sido cubierto por una sábana. Caminé entre esa niebla como un muerto viviente. Mis pies estaban llenos de heridas, las uñas rotas, la piel levantada. A veces me caía y me quedaba allí tirado por minutos, hasta que algo dentro de mí, una chispa, una voluntad ciega,
me obligaba a levantarme una vez más. En algún punto del día, el río se abrió en un claro. A lo lejos, vi algo brillar. Me acerqué con el corazón latiendo en la garganta. Era un trozo de metal, luego otro, y después un pedazo de tela rasgada. No podía creerlo. Caminé más rápido, casi corriendo, tropezando con las raíces, y entonces lo vi. Un helicóptero volcado cubierto de enredaderas, completamente oxidado. No era un accidente reciente. Llevaba años allí, quizás décadas, pero era humano. Era una señal. Me acerqué, tocando la estructura fría del metal, sintiendo cómo mis manos temblaban. Entré por una de las aberturas del fuselaje. Dentro, solo silencio. Restos de asientos, huesos secos y una vieja radio. La toqué. Giré los diales con dedos torpes, sabiendo que era inútil, pero necesitaba hacerlo. De repente, un ruido, estática, un zumbido débil. ¡Hola!, grité con la voz rota. Nada. Volví a girar el dial. ¿Alguien me escucha? Silencio. Y luego, una voz. Tan débil que pensé que era mi mente jugándome otra mala pasada. Repita su posición. Repita su posición. Me quedé paralizado. No sabía si reír o llorar. Grité hasta romperme la garganta. ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Estoy vivo! La señal se cortó. La radio se apagó. Caí al suelo abrazando el aparato como si fuera una persona. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. No sabía si había sido real o un sueño más, pero esa voz me devolvió algo que había perdido por completo. La idea de que aún existía un mundo fuera de esa selva. Pasé el resto del día junto al helicóptero. Encontré una vieja caja de metal. Dentro había una linterna rota, un cuchillo oxidado y un paquete sellado. Lo abrí con los dientes. Eran galletas duras como piedras. Comí una. El sabor era repugnante, pero lloré mientras la masticaba. Después de tantos días, algo, aunque fuera polvo, bajaba por mi garganta. Esa noche, encendí un pequeño fuego usando la batería vieja del helicóptero y algo de tela seca. La llama era débil, pero fue suficiente para mantenerme despierto. Escuché los ruidos del bosque y por primera vez no tuve miedo. Sentía que había cruzado un punto de no retorno. Me quedé mirando el fuego durante horas, pensando en todo lo que había hecho para seguir vivo. Pensé en los insectos, en el barro, en las sombras que me hablaban, en el jaguar que no me mató, en la piedra con símbolos, en la risa que escuché entre los árboles. Todo eso era parte de mí ahora. Y cuando el amanecer llegó, lo supe. La selva no quería matarme, solo quería mostrarme lo que realmente era. Nada. Un ser diminuto aferrado al instinto, sin nombre, sin orgullo, sin historia. Solo un cuerpo respirando, resistiendo, existiendo. Caminé hacia la luz del sol. El aire era más fresco, más liviano, y entonces a lo lejos escuché un sonido, un motor, pequeño, pero constante. Me detuve, incrédulo al principio. Luego lo reconocí, un helicóptero. Esta vez era real. Corrí con la última energía que me quedaba. Grité, agité los brazos, caí, me levanté. El ruido crecía, cada vez más fuerte. Vi su silueta sobrevolando el río. Grité mi nombre una y otra vez hasta que una voz metálica respondió por un altavoz. «¡Lo veo! ¡Allí! ¡Hay alguien allí!». El helicóptero descendió. El viento levantó hojas, ramas y polvo a mi alrededor. Me cubrí el rostro, y entonces, por primera vez en lo que pareció una eternidad, supe que saldría vivo. Cuando me subieron a bordo, no dije ni una palabra. Solo miré por la ventana cómo la selva se alejaba. Desde arriba parecía pacífica, hermosa, un verde infinito. Nadie creería jamás lo que había vivido allí abajo. Cerré los ojos y una sola frase cruzó mi mente. La selva no te deja salir igual que entraste. Si te ha conmovido esta historia de supervivencia y transformación, no olvides darle a like y suscribirte a nuestro canal para más relatos que te dejarán sin aliento. Gracias por acompañarnos.